Me dejaron en el polvo, creyendo que me habían quitado todo. Pero el verdadero testamento de su madre no estaba en un papel, sino escondido a plena vista. Su codicia fue su perdición, y mi venganza apenas comenzaba. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Fermín Vargas. Tengo 69 años y unas manos que ya no son lo que eran, pero que todavía recuerdan el peso exacto de un aguacate listo para ser cortado y la textura del cuero bajo la cuchilla. Estas manos construyeron, junto a las de mi esposa, Luz, todo lo que ven a su alrededor, el rancho La Esperanza. Un nombre que ella eligió, porque decía que la esperanza era lo único que crecía más rápido que la maleza en esta tierra michoacana. Luz se fue hace una semana. El cáncer, ese ladrón silencioso, se la llevó en 6 meses. 6 meses en los que la casa pasó de ser un hogar a ser una antesala de hospital, con el olor antiséptico mezclándose con el del café de olla que yo le preparaba cada mañana, con la vana ilusión de que el sabor a canela y piloncillo pudiera engañar a la muerte. Ahora, la casa es solo una estructura. Un eco. El silencio es un ente físico que se sienta a la mesa conmigo, que ocupa su lado de la cama, que me observa desde su sillón de mimbre en el porche. He pasado los últimos días vagando por las habitaciones como un fantasma en mi propio mausoleo. Toco sus cosas, el rebozo que dejó colgado en el perchero, su libro de recetas con las páginas manchadas de mole y de vida, la pequeña maceta con una violeta que se niega a morir en el alféizar de la ventana de la cocina. Cada objeto es una herida. Hoy entré a mi taller de talabartería, el único lugar del rancho que es verdaderamente mío. El olor a cuero crudo, a cera de abeja y a aceite de linaza siempre me había traído paz. Era mi refugio. Aquí, el tiempo se medía en puntadas, no en horas. Luz lo entendía. A veces, se asomaba por la puerta, sin hacer ruido, y me dejaba una taza de café en el banco de trabajo. No necesitaba decir nada. Su presencia era suficiente. Sobre el caballete principal descansa una silla de montar a medio terminar. Es una pieza compleja, con grabados de flores y colibríes, un encargo especial para un cliente de Jalisco. Mis hijos, Damián y Gala, siempre vieron este oficio con un ligero desdén. Un pasatiempo de viejos, lo llamó Damián una vez, durante una de sus raras visitas desde la Ciudad de México. Para él, el valor se medía en cifras de 6 ceros y en transacciones bursátiles, no en la paciencia que requiere transformar un pedazo de piel en una obra de arte. Acaricio el cuero frío. Mis manos, que conocen cada secreto de este material, se mueven con una memoria propia. Pero hoy, el trabajo no me llama. La concentración se me escapa. Mi mente regresa una y otra vez a un recuerdo, uno de los últimos buenos recuerdos. Fue hace un año, antes de que la enfermedad mostrara su rostro. Luz entró al taller, radiante, con ese brillo en los ojos que yo tanto amaba. Llevaba 2 tazas humeantes. Nos sentamos en el viejo banco de madera, mirando hacia los árboles de aguacate. ¿Sabes qué he estado pensando, Fermín?, me dijo, con su voz suave. Deberíamos construir una pequeña cabaña para huéspedes, allá, junto al arroyo. Con un porche grande para colgar hamacas. La miré, intrigado. ¿Una cabaña? ¿Para qué?, le pregunté. Ella sonrió. Para cuando los nietos vengan, viejo terco. Para que tengan su propio espacio y no nos alboroten toda la casa. Nietos. Una palabra que sonaba a música lejana. Damián estaba demasiado ocupado escalando la escalera corporativa y Gala demasiado absorta en su mundo de redes sociales y eventos de caridad como para pensar en formar una familia. Pero para Luz, la esperanza era un músculo que ejercitaba a diario. Asentí, contagiado por su entusiasmo. Una cabaña será, le dije. Con el porche más grande de todo Michoacán. El sonido de mi celular vibrando sobre la mesa de trabajo me arranca del recuerdo con una violencia brutal. Es un mensaje de Damián.
Lo leo con una sensación de pesadez en el pecho. Ya vamos para allá. Mucho tráfico saliendo de la Ciudad de México. Llegamos tarde. Ni un ¿cómo estás, papá? Ni un te mandamos un abrazo. Solo logística. Impaciencia. Como si mi duelo fuera un inconveniente en su apretada agenda. Guardo el teléfono. El silencio del taller ahora se siente opresivo. La silla de montar a medio terminar parece una burla, un testimonio de un futuro que ya no será. Salgo al porche y me siento en el sillón de mimbre de luz. El sol de la tarde tiñe de oro los campos de aguacates. El aire huele a tierra húmeda y a flor de azahar. Todo es exactamente igual que ayer, que hace una semana, que hace un año. Pero todo es irrevocablemente diferente. Luz ya no está. Y en el horizonte veo levantarse una nube de polvo. Son ellos. Vienen en camino. Y por primera vez desde que enterramos a mi esposa, siento miedo. No de la soledad. Siento miedo de lo que viene con ellos. La camioneta de Damián es una de esas bestias negras y brillantes que parecen diseñadas para las autopistas de la ciudad, no para los caminos de tierra de un rancho. Se detiene frente a la casa con una arrogancia silenciosa, y el motor, al apagarse, deja un silencio aún más profundo que el de antes. El primero en bajar es él, Damián. A sus 40 años, se ha esforzado por borrar cualquier rastro de su origen. Viste un traje gris oscuro, sin corbata, pero con una camisa tan blanca que duele mirarla bajo el sol. Su cabello está peinado hacia atrás con una cantidad industrial de gel y sus zapatos italianos, ahora cubiertos por una fina capa de polvo rojizo, parecen ofendidos. Me mira desde la distancia, con una expresión que intenta ser de compasión pero que solo logra transmitir fastidio. Detrás de él baja Gala. A sus 35, es una versión estudiada de la elegancia. Lleva unos pantalones de lino color crema y una blusa de seda. Su maquillaje es impecable, una máscara perfecta que no deja entrever nada. Se acerca a mí y me envuelve en un abrazo rígido que huele a un perfume caro y artificial. Papá, susurra contra mi hombro. Cuánto lo siento. Sus lágrimas son como las de las actrices de telenovela, abundantes, oportunas y completamente huecas. Me separo de ella con suavidad. Bienvenidos, digo, y mi voz suena extraña, como si perteneciera a otro hombre. El viaje fue largo. Una pesadilla, dice Damián, pasando la mano por su cabello engominado. 2 horas parados a la salida de Toluca. Deberían hacer algo con esa carretera. Como si ellos, un ente anónimo y gubernamental, tuvieran la culpa de su retraso para venir al funeral de su propia madre. Entramos en la casa. La frescura de los muros de adobe los recibe, pero no parecen notarlo. Sus ojos recorren el espacio no con nostalgia, sino con una mirada tasadora, como si estuvieran evaluando una propiedad. Ay, papá, este polvo me va a arruinar el peinado, se queja Gala, sacudiéndose una mota invisible del hombro. ¿Tienes la clave del wifi? Necesito avisar que llegué bien. Mientras Gala lucha con la tecnología, Damián saca su celular y empieza a teclear con una velocidad febril. Ni siquiera se ha sentado. Está de pie, en medio de la sala donde aprendió a caminar, tratando un asunto urgente que, estoy seguro, vale más que el alma de su padre. En ese momento, la puerta de la cocina se abre y aparece Pascual. Es mi capataz, mi amigo, mi sombra desde que éramos jóvenes. Tiene los ojos hinchados y enrojecidos. Ha estado llorando, lo sé. Llorando de verdad. Se quita el sombrero con respeto y se acerca a mí. No dice nada. Solo me pone una mano en el hombro y me da un apretón que vale por 1000 discursos. Es un gesto de solidaridad, de dolor compartido. Luego, se vuelve hacia mis hijos. Joven Damián. Señorita Gala, dice con su voz grave. Damián levanta la vista de su teléfono apenas un segundo. Pascual, dice, con un tono que lo mismo podría usar para dirigirse a un mueble. Gala le dedica una sonrisa rápida y forzada antes de volver a su propia pantalla. Para ellos, Pascual es invisible. Es parte del paisaje, como los árboles o el ganado. No ven al hombre que les enseñó a montar a caballo,
que los rescató de más de una travesura, que lloró en silencio en la última fila durante el servicio de su madre. La cena está casi lista, patrón, me dice Pascual, ignorando la grosería de mis hijos. Doña Elvira mandó un mole de olla. Dice que coma bien, que lo necesita. Gracias, Pascual. Dáselas de mi parte, le respondo, agradecido por ese pequeño gesto de humanidad en medio de tanta frialdad. La cena es un suplicio. Nos sentamos a la gran mesa de mezquite que yo mismo construí hace 30 años. La silla de luz, en la cabecera, está vacía. He puesto un pequeño jarrón con una flor de cempasúchil en su lugar. Un tributo silencioso. Mis hijos no lo notan, o si lo hacen, no dicen nada. Comen en silencio, pero es un silencio tenso, cargado de palabras no dichas. Damián come con la eficiencia de un hombre que tiene una reunión importante en 1 hora. Gala picotea la comida, apartando la cebolla con la punta del tenedor. Este rancho necesita una buena mano de pintura, suelta Gala de repente, mirando una pequeña grieta en el techo. Y una conexión a internet decente, añade Damián, sin levantar la vista del plato. Es increíble que en pleno siglo XXI todavía haya lugares así. Los escucho y siento como una distancia, que siempre había existido pero que yo me negaba a ver, se convierte en un abismo insalvable. Hablan de mi hogar, del santuario que Luz y yo construimos con nuestras propias manos, como si fuera una propiedad ruinosa que necesita ser remodelada y puesta al día. No ven las historias en las paredes, ni el amor en cada viga de madera. Solo ven defectos. Obsolescencia. Siento la necesidad de defender mi casa, de defender a Luz, pero me trago las palabras. ¿Para qué? Sería como intentar explicarle los colores a un ciego. Ellos ya no hablan mi idioma. Quizás nunca lo hablaron. Después de la cena, Gala subió a su antigua habitación con la excusa de un dolor de cabeza, aunque yo sabía que en realidad huía de la tensión que se podía cortar con un cuchillo. Damián, por otro lado, parecía estar esperando el momento. Se sirvió un vaso de whisky de una botella que él mismo había traído, porque la mía, un tequila reposado de la región, seguramente no era lo suficientemente sofisticada para su paladar. Yo me quedé en la mesa, sorbiendo un té de manzanilla que me había preparado Pascual. Miraba la silla vacía de Luz y me preguntaba qué diría ella si viera esta escena. Probablemente, con su infinita sabiduría, habría encontrado la manera de romper el hielo, de recordarnos que, a pesar de todo, éramos una familia. Pero yo no soy Luz. Yo soy Fermín, un hombre de pocas palabras y de emociones que se guardan muy adentro. Damián carraspeó, el sonido resonando en la silenciosa cocina. Papá, comenzó, y el tono de su voz me puso en alerta. Era el mismo tono que usaba cuando iba a pedirme dinero para una de sus inversiones brillantes. Sé que es un mal momento, de verdad, pero tenemos que ser realistas. Realistas, repetí, la palabra dejando un sabor amargo en mi boca. ¿Qué quieres decir, Damián? Las cuentas del hospital de mamá, dijo, arremolinando el líquido ámbar en su vaso. Estuve revisando los papeles que me mandaste. Los tratamientos, los especialistas, debió ser una fortuna. Y este rancho, papá, el rancho ya no es lo que era. Los precios del aguacate fluctúan, la competencia es cada vez mayor. No puedes manejar todo esto tú solo. Lo escuchaba y una parte de mí, la parte ingenua que se negaba a morir, quería creer que su preocupación era genuina. Que detrás de esa fachada de empresario exitoso, todavía estaba el niño que se asustaba con las tormentas y corría a buscarme. Pero sus ojos, fríos y calculadores, contaban una historia diferente. El rancho está bien, Damián, le dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Y el dinero no es problema. Tu madre y yo siempre fuimos precavidos. Él sonrió, una sonrisa condescendiente que me erizó la piel. Precavidos, sí. Pero el mundo ha cambiado, papá. Hay que pensar en el futuro. En tu futuro. Hizo una pausa dramática antes de soltar la primera bomba. Estaba pensando, quizás deberíamos vender una parte del terreno del norte. La que colinda con la carretera.
Esa parte nunca ha sido muy productiva, y con lo que nos den, podrías vivir cómodamente, sin preocupaciones. Sentí como si me hubiera dado una bofetada. El terreno del norte. El lugar donde Luz y yo plantamos los primeros árboles con nuestras propias manos. El lugar donde le enseñé a Damián a manejar mi vieja camioneta. ¿Improductivo? Quizás no daba los mejores aguacates, pero estaba lleno de nuestros recuerdos. Era tierra sagrada. Esa tierra no está en venta, dije, mi voz sonando como un gruñido. Damián suspiró, como si estuviera tratando con un niño terco. Papá, por favor, no sea sentimental. Es solo tierra. Y el dinero nos vendría bien a todos. Gala tiene algunas deudas, y yo estoy por cerrar un negocio importante. Ahí estaba. La verdad. No se trataba de mí, ni de mi futuro. Se trataba de ellos. De su insaciable necesidad de dinero. La preocupación por las cuentas del hospital era solo un pretexto, una forma de abrir la puerta a sus verdaderas intenciones. Me levanté de la mesa. La rabia, una emoción que raramente me permitía sentir, comenzó a hervir en mi interior. Era una rabia fría, pesada. La rabia de un hombre que ve cómo profanan lo que más ama. El tema está cerrado, Damián, dije, dándole la espalda para que no viera la furia en mis ojos. Mientras yo viva, este rancho no se toca. Ni una sola hectárea. Es el legado de tu madre. Legado, escupió él, y la palabra sonó como un insulto. ¿Un montón de árboles viejos y tierra polvorienta? Papá, el legado se mide en dinero, en activos. Despierta. Mamá querría que fuéramos prácticos. ¿Prácticos? Luz. La mujer que donaba una parte de la cosecha a la iglesia del pueblo cada año, que le fiaba sin preguntar a las familias que no tenían para comer, que creía más en la generosidad que en las cuentas bancarias. La audacia de usar su nombre para justificar su codicia me revolvió el estómago. No te atrevas a hablar por ella, le advertí, mi voz temblando de una furia contenida. Tú no la conociste. No realmente. Me di la vuelta y salí de la cocina, dejándolo solo con su whisky y sus planes. Caminé hasta el porche y me enfrenté a la noche. La oscuridad nunca me había parecido tan amenazadora. La primera grieta se había abierto. Y yo sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que Damián no se detendría. Haría lo que fuera para conseguir lo que quería. Y yo, por mi parte, haría lo que fuera para defender el último deseo de mi esposa. La guerra, silenciosa y brutal, acababa de ser declarada en la cocina de mi propia casa. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana con una indiferencia cruel, como si no supiera que el mundo se había vuelto un lugar más oscuro. Bajé a la cocina esperando encontrar a Damián arrepentido, o al menos, en un silencio respetuoso. En cambio, lo encontré a él y a Gala sentados a la mesa, con una pila de papeles entre ellos. Habían preparado el campo de batalla. Buenos días, papá, dijo Gala con una alegría forzada que no encajaba con el luto de la casa. Damián y yo estábamos hablando. Creemos que es mejor aclarar las cosas de una vez. Damián asintió, con la solemnidad de un juez a punto de dictar sentencia. Papá, anoche fui un poco brusco, lo reconozco. Pero es porque nos preocupamos por ti. Y por el futuro del patrimonio familiar. Patrimonio familiar, repetí en voz baja. La palabra sonaba hueca, un término legal despojado de todo sentimiento. Damián empujó un fajo de hojas engrapadas hacia mí. Estaban impresas en un papel grueso, de ese que usan los notarios importantes de la ciudad, no en las hojas amarillentas que usaba el licenciado Solís, nuestro abogado de toda la vida en el pueblo. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Es el testamento de mamá, dijo Damián, su mirada fija en la mía, desafiante. Habló conmigo hace unos meses, en una de sus visitas al oncólogo en la capital. Estaba preocupada. Sabía que su tiempo se acababa y no quería dejarte con toda la carga. Tomé los papeles con manos temblorosas. El documento era largo, lleno de cláusulas y términos legales que apenas entendía. Pero mis ojos buscaron una sola cosa, la firma.
Al final de la última página estaba el nombre de mi esposa, Luz María Cifuentes de Vargas. Pero no era su firma. Conozco la firma de Luz como conozco las líneas de mi propia mano. La vi estamparla en incontables documentos, en las boletas de calificaciones de los niños, en las cartas que le escribía a su hermana. Su firma era elegante, ligeramente inclinada hacia la derecha, con una L mayúscula que parecía un lazo. La firma en ese papel era correcta en su forma, pero carecía de alma. Era demasiado perfecta, demasiado firme. Era la firma de una mano sana y segura, no la de una mujer cuyas manos temblaban por la morfina, una mujer que en sus últimos días apenas podía sostener una cuchara. Levanté la vista del papel y los miré. Gala desvió la mirada hacia la ventana, de repente muy interesada en un colibrí que revoloteaba afuera. Damián, en cambio, me sostuvo la mirada. En sus ojos no había ni una pizca de vergüenza. Solo una determinación fría. Esto es una mentira, dije, y mi voz fue un susurro ronco. Papá, por favor, intervino Gala, volviendo su atención a la mesa. No hagas esto más difícil. Mamá quería esto. Quería que Damián, con su experiencia en finanzas, se hiciera cargo del negocio. Para modernizarlo, para hacerlo rentable de verdad. ¿Rentable?, pregunté, sintiendo cómo la náusea subía por mi garganta. Este rancho ha dado para que ustedes dos estudiaran en las mejores universidades, para pagar tus bodas y tus divorcios, Gala, para financiar cada uno de tus negocios fallidos. Ha dado para pagar tus coches de lujo y tus deudas, Damián. ¿Qué tan más rentable quieren que sea? No se trata de eso, dijo Damián, su paciencia comenzando a agotarse. Se trata de maximizar el potencial. De visión. Algo que, con todo respeto, a ti siempre te ha faltado. Estás demasiado atado a la tradición, a tus métodos anticuados. El insulto fue como un golpe físico. Mis métodos anticuados. Los métodos que aprendí de mi padre, y el del suyo. Los métodos que respetan los ciclos de la tierra, que no la envenenan con químicos para acelerar la producción. Los métodos que nos habían permitido sobrevivir a sequías, a plagas y a crisis económicas. Este documento, continué, empujando los papeles de vuelta hacia ellos, es un fraude. Y lo saben. Damián se reclinó en su silla, una sonrisa torcida jugando en sus labios. Demuéstralo, dijo en voz baja. Es tu palabra contra un documento notariado. ¿Quién crees que le va a creer a un viejo agricultor sentimental por encima de la última voluntad de su amada esposa? La crueldad de sus palabras me dejó sin aliento. Estaban usando a Luz, a su memoria, como un arma en mi contra. La habían convertido en su cómplice póstuma. Me quedé en silencio, mi mente corriendo a 1000 por hora. ¿Qué podía hacer? Tenían razón. ¿Quién me creería? El licenciado Solís, quizás. Pascual. Pero legalmente, un documento notariado era un muro casi infranqueable. Los miré, a estos dos extraños que llevaban mi sangre. Vi al hombre de negocios despiadado en que se había convertido mi hijo. Vi a la mujer superficial y egoísta que era mi hija. Y por primera vez, entendí la profundidad de su traición. No era algo impulsivo, nacido de la desesperación del momento. Era un plan. Un plan frío, calculado y ejecutado con una precisión que me helaba la sangre. Habían esperado a que su madre muriera para dar el golpe final. Y ahora, estaban aquí, en su casa, usando un testamento del infierno para arrebatarme lo único que me quedaba. El silencio que siguió a la acusación de Damián fue denso y pesado. Yo los miraba, tratando de encontrar en sus rostros algún vestigio de los niños que había criado, alguna chispa de conciencia, de duda. No encontré nada. Solo la fría y pulida superficie de la codicia. Fue Gala quien rompió el silencio. Su voz, ahora despojada de su falsa dulzura, tenía un filo práctico y excitado. Se inclinó sobre la mesa, como si fuera a compartir un secreto maravilloso. Papá, no tienes por qué verlo como algo malo, comenzó. Piensa en ello como una liberación. Para ti. Para todos. La miré, sin comprender. ¿Liberación? ¿De qué? De mi hogar, de mi vida,
de mis recuerdos? Hay una empresa, continuó, y sus ojos brillaron con una luz febril que nunca le había visto antes. Se llama Desarrollos del Sol. Son de la capital. Gente muy importante. Quieren comprar el rancho. El rancho no está en venta, repetí, mi voz monótona, como un disco rayado. Pero es que no entiendes la oportunidad, exclamó, su frustración evidente. Quieren construir un club de golf. Un desarrollo de lujo. Con villas, un lago artificial, canchas de tenis. Imagínate. Traería mucho progreso a esta zona. Progreso, repetí, la palabra sabiendo a ceniza en mi boca. Querrás decir que traerá gente rica que construirá muros para no ver la pobreza del pueblo. Querrás decir que secarán el arroyo para llenar su lago artificial y que los químicos de su césped perfecto envenenarán la tierra que ha alimentado a mi familia por generaciones. Damián resopló. Ay, papá, siempre con tu melodrama ecologista. Es negocio. Y es un negocio redondo. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si estuviera en una sala de juntas a punto de cerrar un trato millonario. Ofrecen 85 millones de pesos, papá. 85 millones. La cifra flotó en el aire entre nosotros. Era una cantidad obscena, absurda. Suficiente dinero para comprar varias vidas. Y en ese instante, entendí la magnitud de su desesperación. Ninguna persona cuerda traiciona a su padre por un capricho. Detrás de esa cifra había deudas, fracasos, un pozo de problemas tan hondo que estaban dispuestos a vender su alma para salir de él. Con ese dinero, continuó Damián, viendo mi silencio como una señal de que estaba cediendo, podríamos empezar de nuevo. Todos. Gala podría pagar sus deudas y montar un negocio de verdad esta vez. Yo podría consolidar mis inversiones. Y tú podrías tener el retiro que te mereces. ¿Y cuál es el retiro que me merezco, según ustedes?, pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. Gala sonrió, una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. Hemos estado investigando. Hay una residencia para mayores increíble en San Miguel de Allende. Se llama La Arboleda Dorada. Tiene alberca climatizada, clases de yoga, club de lectura. Harías amigos de tu edad. Estarías cuidado, atendido. Sin las preocupaciones del rancho. La imagen que pintaron fue tan grotesca, tan insultante, que por un momento me quedé sin palabras. Yo. Fermín Vargas. Un hombre que se había levantado con el sol toda su vida, que encontraba su paz en el olor a tierra mojada y en el esfuerzo físico. Encerrado en una jaula de oro, jugando a las cartas con otros viejos mientras esperaba la muerte. La sola idea era una profanación. Yo tengo amigos, dije, mi voz recuperando su fuerza. Mis amigos son Pascual, es don Héctor, es doña Elvira la de la fonda. Mi actividad es mi trabajo. Mi hogar es esta casa. No necesito su arboleda dorada. Papá, no seas necio, espetó Damián, perdiendo la paciencia. La casa es demasiado grande para ti. El rancho es demasiado trabajo. Es lo mejor para ti, ¿no lo entiendes? No, dije, poniéndome de pie lentamente. El dolor en mis rodillas era agudo, pero no se comparaba con el dolor en mi corazón. Lo que entiendo es que soy un estorbo. Un obstáculo entre ustedes y 85 millones de pesos. Eso es lo que entiendo. Los miré por última vez. Vi sus rostros, tan familiares y a la vez tan extraños. Y comprendí que el plan no era solo quitarme el rancho. El plan era borrarme. Meterme en un rincón bonito y decorado para que no molestara, para que no fuera un recordatorio viviente de su traición. Querían liquidar no solo el patrimonio de su madre, sino también a su padre. No voy a firmar nada, dije, mi decisión final y absoluta. Y ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, esperando en cualquier momento un grito, una súplica, una amenaza. Pero solo hubo silencio. El silencio de dos depredadores que ven cómo su presa se niega a caer en la trampa y que ahora deben decidir cuál será su siguiente, y más brutal, movimiento.
La mañana siguiente, la atmósfera en la casa era extrañamente tranquila. Una calma antinatural, como el silencio que precede a un terremoto. Gala me preparó el desayuno, unos huevos a la mexicana, y hasta sonrió cuando me sirvió el café. Damián leyó el periódico financiero en su tableta, pero sin la tensión de los días anteriores. Su comportamiento era tan cordial que resultaba siniestro. Yo sabía que algo tramaban. La negativa de anoche no los había disuadido, solo los había obligado a cambiar de estrategia. Comí en silencio, observándolos por el rabillo del ojo. Eran como actores en una obra de teatro, interpretando el papel de hijos cariñosos, pero sus gestos eran torpes, sus líneas, poco convincentes. Papá, dijo Gala, con su voz más dulce. Hemos estado pensando. Quizás fuimos muy directos. Entendemos que necesites tiempo para procesar todo esto. Asentí, sin decir nada. Pero, continuó Damián, dejando su tableta a un lado. Creemos que te haría bien un cambio de aires. Solo por hoy. Para que te distraigas. ¿Un cambio de aires?, pregunté, cauteloso. Sí, dijo Gala, aplaudiendo suavemente. Pensamos que podríamos llevarte a conocer San Miguel de Allende. Es un pueblo precioso. Comemos en un buen restaurante, paseamos por el centro. Y de paso, solo de paso, le echamos un vistazo a esa residencia que te contamos. Sin ningún compromiso, por supuesto. Solo para que veas que no es la cárcel que te imaginas. La trampa era tan obvia que resultaba casi insultante. Pero en ese momento, una extraña curiosidad se apoderó de mí. Una necesidad morbosa de ver hasta dónde eran capaces de llegar. Quería mirar su traición a los ojos, ver el acto final de su obra. Además, una idea, una pequeña semilla de un plan, comenzaba a germinar en mi mente. Está bien, dije, para su sorpresa. Iré. Sus rostros se iluminaron con un alivio tan visible que fue casi cómico. Perfecto, exclamó Damián, poniéndose de pie de un salto. Saldremos en una hora. Ponte algo cómodo, papá. Subí a mi habitación, mi mente trabajando a toda velocidad. Sabía que no volvería a esta casa en mucho tiempo, quizás nunca. Abrí mi viejo ropero de cedro y elegí una guayabera limpia y mis pantalones de gabardina. Luego, me arrodillé con dificultad y saqué de debajo de la cama mi viejo maletín de cuero. El que usaba para los viajes importantes, para ir a las ferias ganaderas. Estaba desgastado por los años, pero el cuero seguía siendo fuerte, como yo. Dentro, no metí ropa. Metí mi cartera, con todo el efectivo que guardaba en casa. Metí la pequeña libreta donde Luz y yo apuntábamos los teléfonos importantes. Y metí una carpeta de cartón que contenía los documentos que definirían mi futuro. Cuando bajé, ellos ya me esperaban junto a la puerta. Gala llevaba un vestido de verano y un sombrero de ala ancha. Damián se había puesto unas gafas de sol de diseñador. Parecían dos turistas a punto de iniciar una excursión exótica. ¿Listo, papá?, preguntó Damián, tomando mi maletín. Noté que sopesó su peso, quizás extrañado. Listo, respondí. Salimos al sol de la mañana. Me detuve un instante en el porche y eché una última mirada a mi alrededor. A los árboles de aguacate, sus hojas brillando como esmeraldas. Al techo de teja roja de la casa. Al sillón de mimbre vacío de luz. Grabé cada detalle en mi memoria, como un hombre que se despide de su patria. El viaje en la camioneta de Damián fue surrealista. El aire acondicionado soplaba un frío artificial mientras afuera, el paisaje familiar de mi vida pasaba a toda velocidad. Cruzamos el pequeño pueblo, pasamos frente a la iglesia donde me casé con Luz, frente a la escuela donde estudiaron mis hijos, frente a la fonda de Doña Elvira. En lugar de tomar la autopista hacia Guanajuato, Damián se desvió por una carretera secundaria. Es un atajo, dijo, sin que yo le preguntara. Nos ahorramos la caseta y el paisaje es más bonito. Mentía. Conocía esa carretera. Era una ruta solitaria que serpenteaba entre cerros y campos de cultivo abandonados antes de desembocar, muchos kilómetros después, en la nada. El ritmo del viaje cambió.
La tensión dentro del vehículo se hizo palpable. Gala miraba por la ventana, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre su bolso de marca. Damián conducía con las dos manos en el volante, sus nudillos blancos. 20 minutos después, en un tramo especialmente desolado, donde el único signo de civilización era un poste de luz torcido, Damián redujo la velocidad y orilló la camioneta en el acotamiento de tierra. Apagó el motor. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el zumbido de algún insecto. Se giró en su asiento para mirarme. Sus ojos, detrás de las gafas de sol, eran dos pozos oscuros e inescrutables. «Aquí te bajas, papá», dijo. Su voz era plana, sin rastro de emoción. Como si le estuviera dando una orden a un empleado. Me quedé inmóvil. A pesar de que lo esperaba, la brutalidad del momento me golpeó con la fuerza de un puño. «¿Qué dices?», pregunté, aunque lo había oído perfectamente. «Se acabó», dijo, quitándose las gafas. Ahora podía ver sus ojos. Estaban vacíos. La casa y el rancho ahora son nuestros. El testamento nos da el control total. No puedes hacer nada. Se inclinó sobre el asiento de Gala, estirando el brazo para abrir mi puerta. «Bájate». Miré a mi hijo, al hombre en que se había convertido. Luego miré a mi hija, en el asiento trasero. Ella se había encogido, con la cara vuelta hacia la ventanilla, como si la vista de un nopal reseco fuera más interesante que la destrucción de su familia. «Gala», dije, mi voz apenas un susurro. Ella se estremeció, pero no se volvió. «Lo siento, papá», murmuró contra el cristal. «Es que Damián dice que es la única manera. Que si no, harías un escándalo, que intentarías anular el testamento y todo se complicaría. Necesitamos el dinero», añadió, su voz quebrándose en un sollozo patético. «Tengo deudas que no te imaginas». Asentí lentamente. No había nada más que decir. Tomé mi maletín de cuero del suelo. La puerta ya estaba abierta. El sol del mediodía entraba a raudales, caliente y despiadado. Puse un pie en la tierra seca. Luego el otro. Me enderecé, mi espalda crujiendo en señal de protesta. Me quedé allí, de pie, junto a la carretera, sosteniendo mi maletín, mientras Damián ponía el coche en marcha. No me miró. Aceleró, y la camioneta se alejó, levantando una nube de polvo rojizo que me cubrió, que se me metió en los ojos y en la garganta. Me quedé allí, inmóvil, hasta que el vehículo desapareció tras una colina. El silencio regresó, más profundo, más solitario que nunca. Estaba solo. En medio de la nada. Abandonado por mis propios hijos. El dolor era una bestia viva dentro de mi pecho, arañando, mordiendo. Pero debajo del dolor, algo más comenzaba a crecer. Algo duro. Algo frío. Una resolución. No me habían dejado sin nada. Se equivocaban. En mi maletín no solo llevaba ropa o recuerdos. Llevaba un arma. Un arma mucho más poderosa que su testamento falso. Llevaba la promesa que le había hecho a Luz. Y con esa promesa, iba a recuperar lo que era mío. Iba a desatar una guerra que no se esperaban. El sol caía a plomo. El polvo que había levantado la camioneta de Damián se asentó lentamente, cubriéndome con una fina capa de traición. Miré a mi alrededor. Hacia un lado, el camino se perdía en el horizonte. Hacia el otro, también. No había señales, ni casas, ni un alma a la vista. Solo el zumbido de las chicharras y el latido furioso de mi propio corazón. Por un instante, la enormidad de lo que acababa de suceder me aplastó. El abandono. La humillación. El dolor era tan físico que me dobló, obligándome a apoyarme en mis rodillas para no caer. Respiré hondo, el aire caliente quemando mis pulmones. ¿Qué clase de monstruos había criado? ¿En qué momento el amor se había convertido en esto, en esta crueldad calculada? Pero no podía permitirme el lujo de derrumbarme. No allí, no en medio de la nada. La autocompasión era un veneno que no podía beber. Me enderecé, el dolor en mis articulaciones recordándome mis 69 años.
Agarré con fuerza el asa de mi maletín de cuero. Era mi única posesión en el mundo en ese momento, mi ancla. Y comencé a caminar. No sabía exactamente hacia dónde, solo que debía moverme. Elegí la dirección por la que se habían ido, suponiendo que, eventualmente, el camino debía llevar a alguna parte. Cada paso era un esfuerzo. Mis zapatos de vestir no estaban hechos para la terracería. Las piedras se clavaban en las suelas delgadas y el polvo se colaba por los bordes, irritando mi piel. El sol me golpeaba sin piedad. El sudor me empapaba la guayabera, pegándomela al cuerpo. Pero con cada paso doloroso, la niebla del SOC comenzó a disiparse, reemplazada por una claridad helada. La ira, que antes había sido una brasa ardiente en mi estómago, ahora se transformaba en un fuego frío y controlado. Ya no era solo ira. Era propósito. Mi mente, libre de las distracciones de la vida cotidiana, comenzó a trabajar con una lucidez que no había sentido en años. Y entonces, el recuerdo vino a mí. No como un fantasma del pasado, sino como una instrucción, una estrategia. Fue hace unos 8 meses. Luz ya estaba enferma, pero todavía tenía días buenos, días en los que su mente era tan afilada como siempre. Una tarde, me llamó a nuestra habitación. Estaba sentada en la cama, apoyada en un montón de almohadas. A su lado, sobre la colcha, había una vieja carpeta de cartón, de esas que se cierran con un cordel. Fermín, siéntate, me dijo, su voz un poco más débil de lo normal, pero firme. Me senté en el borde de la cama. Ella tomó mi mano. Sus dedos estaban fríos. Te voy a pedir algo, continuó, mirándome directamente a los ojos. Y necesito que me lo prometas. Júramelo. Lo que sea, mi vida. Lo que sea, le respondí, mi corazón encogiéndose. Abrió la carpeta y sacó un documento amarillento por el tiempo. Esto, dijo, poniéndolo en mis manos, es la escritura original de las 20 hectáreas centrales del rancho. Las que tú compraste con la herencia de tu padre, antes de que nos casáramos. Miré el papel. Lo recordaba. Lo había firmado en una notaría polvorienta hacía casi 50 años, cuando era solo un muchacho con un sueño. Cuando nos casamos y expandimos el rancho, explicó Luz, el licenciado Solís unificó todas las propiedades bajo el nombre de Rancho La Esperanza, a nombre de los dos. Pero yo le pedí que mantuviera esta escritura original separada y válida. Legalmente, esta tierra, el corazón del rancho, el terreno donde está la casa, el pozo principal y los árboles más viejos, sigue siendo solo tuya. Es tuya por derecho de antigüedad, antes de nuestro matrimonio. La miré, confundido. ¿Por qué hiciste eso, Luz? Ella suspiró, y una sombra de tristeza cruzó su rostro. Porque te conozco, Fermín. Y porque, aunque me duela admitirlo, también conozco a nuestros hijos. Tu corazón es demasiado bueno. Siempre los perdonas, siempre les das otra oportunidad. Pero la ambición es una enfermedad, y me temo que ellos están muy enfermos. Hizo una pausa, tomando aliento. Si algo me pasa, y si ellos, si la ambición los ciega y tratan de quitarte lo que construimos, quiero que tengas esto. Quiero que tengas un arma. Prométeme que la usarás. Prométeme que no dejarás que destruyan nuestro hogar. Prométeme que protegerás la esperanza. Le miré los ojos, llenos de amor y de una preocupación feroz. Y se lo prometí. Te lo juro, Luz. Protegeré nuestro hogar con mi vida. Ahora, caminando bajo el sol implacable, esa promesa resonaba en mi cabeza. No era solo un recuerdo, era un plan de batalla. Luz, en su infinita sabiduría, me había dejado la llave para recuperar mi vida. Damián y Gala se habían apoderado de la cáscara, del nombre Rancho La Esperanza. Pero el corazón, el alma, la parte legalmente más importante, seguía siendo mía. El dolor en mis pies se hizo agudo, cada paso una tortura. Pero seguí caminando. Ya no caminaba sin rumbo. Caminaba hacia la justicia. Caminaba hacia la guerra. El sudor que corría por mi frente no era solo de calor, eran las lágrimas que no me permitía llorar.
Y cada paso que daba sobre ese camino polvoriento era un juramento silencioso. No solo recuperaría el rancho. Iba a enseñarles a mis hijos una lección que jamás olvidarían. Les iba a mostrar el verdadero significado de la palabra legado. Y les iba a demostrar que el viejo agricultor sentimental al que habían abandonado para morir, todavía tenía la fuerza para arrancar de raíz la mala hierba que ellos representaban. Después de lo que parecieron horas, cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste y mis piernas amenazaban con ceder, vi algo en la distancia. Un techo de lámina oxidada brillando bajo el sol. A medida que me acercaba, distinguí la silueta de una pequeña tienda de abarrotes y una bomba de gasolina solitaria. Era el cruce de caminos de San Jacinto, un pequeño poblado a unos 15 kilómetros de mi rancho. Nunca me había alegrado tanto de ver un lugar tan humilde. Llegué a la tienda arrastrando los pies, exhausto, cubierto de polvo y con la garganta tan seca que me dolía tragar. En la entrada, sentada en una mecedora de plástico, estaba doña Elvira, la dueña. Una mujer robusta, de unos 70 años, con el cabello blanco recogido en un chongo apretado y una mirada que no se perdía de nada. Llevaba la fonda y la tienda desde que su marido murió, hacía más de 20 años. Levantó la vista de su tejido cuando me vio acercarme. Entrecerró los ojos, tratando de reconocerme bajo la capa de suciedad. «¿Don Fermín?», preguntó, su voz una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Qué le pasó, por Dios? Parece que lo atropelló un burro». No pude responder. Solo asentí y me dejé caer en un banco de madera que había junto a la puerta, mi maletín cayendo a mi lado con un ruido sordo. Elvira se levantó con una agilidad sorprendente para su edad. Entró a la tienda y salió un momento después con un vaso de agua fresca. «Tome, ande. Beba despacio», me dijo, mientras me observaba con sus ojos agudos. «¿Y su camioneta? ¿Tuvo un accidente?». Bebí el agua, el líquido más delicioso que había probado en mi vida. Negué con la cabeza. «No hubo accidente», dije, mi voz ronca. Ella esperó, paciente. Sabía que la historia llegaría a su tiempo. La gente del campo tiene esa sabiduría, saben que las palabras importantes no deben apurarse. Respiré hondo y la miré a los ojos. «Damián y Gala», comencé. «Me trajeron hasta aquí. Y me dejaron». La cara de Elvira pasó de la preocupación a la incredulidad y de ahí a una furia contenida. Sus labios se apretaron en una línea delgada. No dijo «no puede ser» o «¿está usted seguro?». Me creyó al instante. Conocía a mis hijos. Los había visto crecer, los había visto transformarse en los extraños que eran hoy. «Hijos de la», murmuró, dejando la frase en el aire. Se persignó rápidamente, como pidiendo perdón por la mala palabra. Luego, su rostro se endureció con determinación. «Ande, para adentro. No se va a quedar aquí afuera como un pordiosero. Mi casa es su casa». Me ayudó a levantarme y prácticamente me arrastró hacia el interior de la tienda, que olía a jabón, a chiles secos y a tortillas recién hechas. Me llevó a través del local hasta una pequeña sala que tenía detrás del mostrador, donde vivía. Me sentó en un viejo sofá cubierto con una colcha de ganchillo. «No se mueva de aquí», me ordenó. «Voy a prepararle un café bien cargado y algo de comer. Necesita recuperar las fuerzas». Mientras ella se afanaba en su pequeña cocina, yo me quedé sentado, mirando mis manos. Estaban temblorosas. El torrente de adrenalina que me había mantenido en pie durante la caminata comenzaba a desvanecerse, dejando paso a un agotamiento profundo, físico y espiritual. El gesto de bondad de Elvira, tan simple y tan humano, había abierto una pequeña fisura en la coraza de ira que había construido a mi alrededor, y el dolor amenazaba con desbordarse. Regresó con una taza de café humeante y un plato con un par de huevos estrellados sobre un trozo de cecina. «Coma», dijo, sentándose frente a mí en una silla de madera. «Ahora no es momento para tristezas. Es momento para coraje». Comí en silencio, el primer bocado sabiendo a ceniza, pero poco a poco, el hambre se impuso. Elvira no me quitaba los ojos de encima. «¿Y ahora qué, Fermín?», preguntó suavemente cuando terminé. «¿Qué va a hacer?».
Voy a pelear, respondí, y el café caliente pareció devolverme algo de la fuerza que había perdido. Voy a recuperar lo que es mío. Ella asintió, como si no esperara otra respuesta. ¿Necesita un lugar donde quedarse? Aquí hay un catre de sobra. Gracias, Elvira. De verdad. Pero primero, necesito hacer una llamada, dije. Necesito llamar al licenciado Solís. Claro, dijo, señalando un viejo teléfono negro de disco que estaba sobre una mesita. Ahí está. Hable lo que necesite. Yo vigilo la tienda. Me acerqué al teléfono. Mis dedos, torpes por el cansancio, buscaron los agujeros del disco. Marqué el número de la oficina del licenciado Ramiro Solís, el abogado que había manejado los asuntos de mi familia por más de 40 años. Un hombre recto, amigo de mi padre, y que, gracias a Dios, desconfiaba de la tecnología tanto como yo. Sabía que estaría en su despacho. Sonó 3 veces antes de que una voz familiar y cascada respondiera. Despacho del licenciado Solís, buenas tardes. Ramiro, dije, mi voz quebrándose un poco. Soy yo, Fermín. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de mi amigo, cargada de preocupación. Fermín, ¿dónde te metes? Te he estado llamando. Tus hijos vinieron a verme esta mañana. Con un testamento que yo no redacté. Me olía muy mal todo esto. ¿Estás bien? Cerré los ojos, un inmenso alivio recorriéndome. No estaba solo. Tenía un aliado. No, Ramiro. No estoy bien, respondí. Pero voy a estarlo. Necesito verte. Es urgente. Mi oficina está abierta para ti. Vente para acá ahora mismo, dijo sin dudarlo. Estoy en San Jacinto, en la tienda de Elvira. No tengo cómo llegar. No te muevas de ahí, me ordenó. Mando a mi nieto a por ti. Estará allí en media hora. Colgué el teléfono. Miré a Elvira, que me observaba desde el mostrador. Gracias, le dije, y la palabra se sentía insuficiente. Ella solo hizo un gesto con la mano, restándole importancia. Para eso estamos los amigos, Fermín. Para eso estamos. Sentado en el viejo sofá de Elvira, esperando a que llegara el nieto del licenciado, sentí como la desesperación daba paso a la estrategia. La bondad de una vieja amiga y la lealtad de un viejo abogado eran las primeras piedras sobre las que iba a construir mi contragolpe. Mis hijos me habían subestimado. Habían pensado que, sin dinero y sin techo, yo era un hombre acabado. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. El nieto del licenciado Solís, un muchacho flaco y nervioso que conducía un suru destartalado, me llevó al pueblo en un silencio respetuoso. Cuando llegamos a la oficina del abogado, ubicada en el segundo piso de una vieja casona frente a la plaza principal, Ramiro ya me esperaba en la puerta. A sus 75 años, el licenciado Solís era un hombre enjuto, con una calva reluciente y unos anteojos gruesos que le daban un aire de búho sabio. Era amigo de mi padre, y me había visto nacer. Su abrazo fue torpe pero sincero, el abrazo de un hombre que no está acostumbrado a las demostraciones de afecto pero que siente profundamente. Fermín, por el amor de Dios. Pasa, pasa, dijo, haciéndome entrar a su despacho. La oficina era un caos ordenado de libros de leyes, legajos de papeles atados con cordeles y muebles de madera oscura que olían a cera y a tiempo. Me sentó en un sillón de cuero agrietado y él se sentó frente a mí, no detrás de su imponente escritorio, sino a mi lado, como un confesor. Ahora sí, dijo, juntando las manos sobre sus rodillas. Cuéntamelo todo. Desde el principio y sin omitir detalles. Y así lo hice. Le conté todo. La llegada de mis hijos, la conversación en la cena, el testamento falso, el plan del club de golf, el viaje en la camioneta y el abandono en la carretera. Hablé con una calma que me sorprendió a mí mismo, mi voz monótona mientras relataba la crónica de mi propia crucifixión. Ramiro escuchaba en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Sus cejas se fruncían, y de vez en cuando, negaba lentamente con la cabeza, no con incredulidad, sino con una profunda decepción.
Cuando terminé, se quedó callado por un largo rato, mirando un punto fijo en la pared. Lo que han hecho, dijo finalmente, su voz cargada de una indignación helada, no tiene nombre. No solo es una canallada, es un delito. Varios, de hecho. Falsificación de documentos, fraude, tentativa de despojo, abandono de persona. Lo sé, Ramiro. Pero ellos creen que tienen la sartén por el mango, le dije. Creen que su testamento notariado es a prueba de todo. Se equivocan, dijo él con firmeza. El notario que usaron es de la Ciudad de México. Un tal licenciado de la Peña. Lo conozco de oídas. Famoso por ser flexible con los procedimientos. Podemos impugnar ese testamento. Será una batalla larga y costosa, pero podemos ganarla. Tengo el testamento original, el que Luz y tú firmaron conmigo hace 2 años. Podemos llamar a los testigos. No tenemos tiempo para una batalla larga, Ramiro, lo interrumpí. Ellos planean vender la próxima semana. Para cuando un juez decida algo, el rancho ya estará en manos de esa constructora y será demasiado tarde. Ramiro suspiró, la frustración marcándose en su rostro. Tienes razón. Necesitamos algo más rápido. Algo contundente. Fue entonces cuando abrí mi maletín de cuero. El corazón me latía con fuerza. Era el momento de la verdad. Saqué la vieja carpeta de cartón que Luz me había dado y la puse sobre la mesita de centro que nos separaba. Creo que tengo lo que necesitamos, le dije. Ramiro tomó la carpeta con curiosidad. La abrió y sacó el viejo documento amarillento. Sus ojos, magnificados por los gruesos cristales de sus anteojos, recorrieron las líneas escritas a máquina y la firma de un notario de pueblo de hacía casi 50 años. Al principio, no pareció entender. Luego, vi cómo la comprensión comenzaba a clarear en su rostro. Levantó la vista del papel y me miró, sus ojos abiertos de par en par. Fermín, susurró, casi sin aliento. La escritura original. La de antes de tu matrimonio. Por todos los santos. Había olvidado por completo este detalle. Se levantó de un salto y caminó de un lado a otro de la pequeña oficina, agitando el documento en su mano como si fuera un trofeo. Esto lo cambia todo, exclamó, su voz vibrando de emoción. Todo. El testamento de Luz, falso o verdadero, solo puede disponer de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Pero esta propiedad es tuya, y solo tuya, desde antes. Es un bien privativo. Se detuvo frente a mí, su rostro iluminado por una sonrisa de triunfo. Fermín, ¿te das cuenta de lo que significa esto? Las 20 hectáreas que describe este papel son el corazón del rancho. La casa, los manantiales, el pozo principal, los árboles más antiguos. Todo está aquí. Sin esta parte, el resto del rancho es prácticamente inútil para un desarrollo inmobiliario. No tienen acceso al agua. Una ola de alivio tan intensa me recorrió que sentí que las rodillas me flaqueaban. Luz. Mi sabia y previsora Luz. Desde el más allá, me había dado la victoria. Significa, continuó Ramiro, su mente de abogado ya trabajando a toda velocidad, que podemos detener cualquier venta de forma inmediata. No con una impugnación que tardaría meses, sino con una orden de restricción basada en una titularidad de propiedad preexistente e indiscutible. Es jaque mate, Fermín. Se sentó de nuevo, su energía renovada. Mañana a primera hora, presentaré esto en el registro público de la propiedad. Inscribiremos esta escritura para reafirmar tu titularidad exclusiva. Al mismo tiempo, presentaremos una demanda en el juzgado civil, solicitando una medida cautelar urgente para prohibir cualquier acto de dominio sobre la totalidad del rancho hasta que se aclare la situación. Y notificaremos a esa constructora, Desarrollos del Sol, que la propiedad que intentan comprar tiene un litigio y un propietario legítimo que no es quien ellos creen. Escuchaba a Ramiro y sentía como el peso que había estado cargando sobre mis hombros comenzaba a aligerarse. La desesperación se estaba convirtiendo en estrategia. La víctima se estaba convirtiendo en el cazador. Gracias, Ramiro, le dije, mi voz quebrada por la emoción.
Él me puso una mano en el hombro. No me des las gracias a mí. Dale las gracias a Luz. Esa mujer siempre estuvo 2 pasos por delante de todos nosotros. Asentí, tragando saliva para deshacer el nudo en mi garganta. Sí. Todo era gracias a ella. Mis hijos habían desatado una guerra, creyendo que yo estaba desarmado. No sabían que mi reina, incluso después de muerta, acababa de poner a su rey en jaque. Con el plan legal en marcha, una nueva energía me recorrió. Ya no era el viejo abandonado en la carretera. Era un general a punto de lanzar su ofensiva. Sentado en la oficina de Ramiro, con una taza de café recién hecho en la mano, me di cuenta de que la ley era solo una de mis armas. La otra, quizás la más poderosa, era la gente. La comunidad que mis hijos habían despreciado era el ejército que ellos no veían venir. Ramiro, le dije, necesito usar tu teléfono otra vez. Tengo que hacer algunas llamadas. Él asintió, empujando el aparato hacia mí. Adelante. La oficina es tu cuartel general. Mi primera llamada fue para Pascual. Sabía que estaría preocupado, preguntándose dónde me había metido. Respondió al primer timbrazo, su voz llena de angustia. ¿Patrón? Gracias a Dios. ¿Dónde está? ¿Está bien? Sus hijos dijeron que se había ido a Guanajuato con ellos. Es una larga historia, Pascual, lo interrumpí suavemente. Estoy bien. Estoy en el pueblo, con el licenciado Solís. Escúchame con atención. Necesito que hagas algo por mí. Lo que sea, patrón. Usted solo mande. Quiero que hables con los trabajadores. Con todos. Diles que estoy bien. Y diles que el rancho no se vende. Que no crean nada de lo que digan el joven Damián o la señorita Gala. Diles que su trabajo está seguro, que confíen en mí. Sabía que el rumor de la venta crearía pánico entre los hombres y necesitaba que estuvieran de mi lado, tranquilos y leales. Entendido, patrón. Yo me encargo. ¿Algo más? Sí. Vigílamelos, Pascual. No de forma obvia. Solo mantén los ojos y los oídos abiertos. Quiero saber cada movimiento que hacen, con quién hablan, si reciben visitas. Tú eres mis ojos y mis oídos allí. Cuente con ello, patrón. Esos dos no van a poder ni respirar sin que yo lo sepa. Colgué, sintiendo una pequeña punzada de satisfacción. La inteligencia interna estaba asegurada. Mi segunda llamada fue a un número que no había marcado en mucho tiempo. El de Jimena, la nieta de mi compadre Rogelio, que en paz descanse. Jimena era una muchacha lista, de unos 25 años, que había estudiado periodismo en Morelia y ahora trabajaba para el periódico local, La Voz de la Región. Bueno, respondió una voz joven y enérgica. Jimena, hija. Habla Fermín Vargas. Don Fermín. ¡Qué milagro! ¿Cómo está? Supe lo de doña Luz, lo siento muchísimo. Gracias, hija. Te llamo porque, creo que tengo una historia para ti. Una buena. Ah, sí. Cuénteme, dijo, su tono volviéndose profesional al instante. ¿Te interesaría una historia sobre cómo una corporación gigante de la capital, con un historial un poco turbio, intenta estafar a un viejo agricultor para robarle su tierra? Que además resulta ser una zona agrícola protegida por el Estado. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía casi oír las ruedas de su cerebro de periodista girando a toda velocidad. Me interesa mucho, don Fermín, dijo finalmente, su voz vibrando de emoción. ¿Dónde nos podemos ver? Estoy en el despacho del licenciado Solís. ¿Puedes venir? Salgo para allá ahora mismo. Colgué y miré a Ramiro. Él sonreía. Bien jugado, Fermín. Un poco de presión mediática nunca viene mal. Pero aún no había terminado. Faltaba una pieza clave en mi tablero. Mi tercera llamada fue para don Héctor. Era el dueño del rancho vecino, un hombre rudo, de pocas pulgas, con el que había tenido una rivalidad amistosa durante más de 30 años.
Competíamos por ver quién sacaba los mejores aguacates, quién tenía el mejor ganado. Pero debajo de esa competencia había un profundo respeto mutuo. Y había algo que nos unía más que nada, nuestro odio por los desarrolladores inmobiliarios que veían nuestras tierras no como un hogar, sino como un negocio. Bueno, gruñó su vozarrón al otro lado de la línea. Héctor. Habla Fermín. Vargas, respondió, su tono suavizándose un poco. Oí lo de tu mujer. Lo lamento. Era una gran dama. Gracias, Héctor. Te llamo por un asunto, delicado. Suéltalo. Esos desarrollos del sol. Andan rondando mi rancho. Mis hijos, bueno, es complicado. El punto es que quieren venderles. Don Héctor soltó una palabrota que habría hecho sonrojar a un carretonero. Esos buitres. A mí me estuvieron molestando hace 2 años. Querían comprarme el potrero del este. Les dije que se largaran antes de que lo sacara a perdigonazos. Son una plaga, Fermín. Lo sé. Y necesito detenerlos. Ramiro Solís ya está con la parte legal. Pero recordé que tú tuviste problemas con ellos. Quería saber si sé algo que te pueda servir, completó él. Claro que sí. Esos tipos dejan un rastro de porquería por donde pasan. Dame un par de horas. Voy a hacer unas llamadas. Tengo un primo que trabaja en la Semarnat en Morelia. A ver qué encontramos. Te mantengo al tanto. Te lo agradezco, Héctor. De verdad. No hay de qué, Fermín. Hoy por ti, mañana por mí. Hay que cuidar lo nuestro. Nadie más lo va a hacer. Colgué el teléfono y me recliné en el sillón, sintiendo por primera vez en días una sensación parecida a la esperanza. La red estaba tejida. El abogado, el capataz, la periodista, el rival convertido en aliado. Cada uno era un hilo, y juntos, estábamos a punto de crear una telaraña de la que mis hijos y sus socios no podrían escapar. Habían querido aislarme, dejarme solo. No se dieron cuenta de que mis raíces en esta tierra eran demasiado profundas. No se puede aislar a un árbol cortándole un par de ramas. La verdadera fuerza de un árbol está en lo que no se ve, en la red de raíces que se aferran a la tierra y se entrelazan con las de los demás. Mis raíces estaban intactas. Y estaban listas para estrangular a los que habían intentado derribarme. Pasé la noche en un pequeño cuarto de huéspedes que Ramiro tenía en la parte trasera de su casa. Apenas dormí. Mi mente era un torbellino de planes, de posibles escenarios, de conversaciones imaginarias. A la mañana siguiente, Ramiro se fue al juzgado a primera hora, con mi escritura original bajo el brazo como si fuera la lanza de un caballero. Yo me quedé en su oficina, bebiendo café y esperando. La espera era la parte más difícil. Al mediodía, mi nuevo celular prepagado, que Elvira me había insistido en comprar, sonó. Era un número desconocido de la Ciudad de México. Mi corazón dio un vuelco. Sabía quién era. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar, respirando hondo para calmar mi voz. Bueno. Papá, la voz de Damián estalló en mi oído, tensa y furiosa. ¿Se puede saber qué demonios estás haciendo? Una pequeña y amarga sonrisa se dibujó en mis labios. La noticia había llegado rápido. No sé de qué me hablas, hijo. Yo solo estoy tratando de disfrutar del retiro al que amablemente me enviaste. No te hagas el gracioso, gritó. Acabo de recibir una llamada del banco. Congelaste las cuentas de la empresa. Ninguna tarjeta pasa. No podemos mover un solo centavo. Vaya, qué inconveniente, dije, con una calma que lo enfureció aún más. ¿Inconveniente? Es un desastre. Tenía pagos que hacer, transferencias. Estás arruinando todo. ¿Todo? ¿De quién, Damián? Pregunté, mi voz volviéndose fría como el hielo. ¿Tú, todo? Porque hasta donde yo recuerdo, el dinero en esas cuentas proviene del sudor de mi frente y del legado de tu madre, no de tus brillantes especulaciones en la bolsa. Hubo un silencio cargado de rabia al otro lado.
Podía imaginarlo, con la cara roja, buscando las palabras para aniquilarme. ¿Dónde estás, Siseo? Gala y yo te hemos estado buscando. ¿Estás en el pueblo? Puede ser, respondí, evasivo. Escúchame bien, viejo terco, amenazó. No sabes con quién te estás metiendo. El testamento es legal. Los abogados de la constructora van a aplastarte. Vas a terminar sin nada y en la calle, ¿me oyes? El que no sabe con quién se está metiendo eres tú, Damián, repliqué, mi voz subiendo de tono por primera vez. ¿Crees que porque soy un hombre de campo soy un ignorante? ¿Crees que porque te di todo lo que pediste, soy un débil? Has cometido el peor error de tu vida, subestimarme. Ah, sí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Demandarme? Y tardarás años. Para entonces, el rancho ya será un campo de golf y yo estaré disfrutando de mi parte en alguna playa del Caribe. Era el momento. El momento de mostrarle mi primera carta. Hablemos de ese rancho, Damián. ¿Sabes lo que es un bien privativo? ¿Sabes lo que significa ser el propietario único y absoluto de la parte más importante de la propiedad, incluyendo el acceso al agua, desde antes de que tu madre y yo nos casáramos? El silencio al otro lado fue tan profundo que pensé que se había cortado la llamada. ¿De qué estás hablando?, tartamudeó, su tono perdiendo toda su arrogancia. Hablo de que tu testamento falso no puede tocar el corazón del rancho. Hablo de que sin mi firma, su trato millonario, no vale ni el papel en el que está escrito. Hablo de que intentaron vender una propiedad que no les pertenece por completo. A eso, en mi pueblo, se le llama fraude. Escuché una respiración agitada. Estaba atrapado. Lo sabía. Pero no soy como tú, Damián, continué, saboreando cada palabra. Yo sí tengo corazón. Así que te voy a dar una oportunidad. Una sola. Convence a tu hermana. Retiren ese testamento fraudulento. Fírmenme los papeles cediéndome el control total del rancho, de todo. Y a cambio, les daré 1.000.000 de pesos a cada uno. Para que paguen sus deudas y desaparezcan de mi vista para siempre. Considéralo el dinero de su liquidación. El finiquito de ser mis hijos. La oferta era generosa, mucho más de lo que merecían. Pero no la hacía por ellos. La hacía por mí. Quería terminar con esto rápido, cortar el tumor de raíz y seguir con mi vida. Esperaba una negociación, una contraoferta. En cambio, lo que escuché fue una risa. Una risa amarga, incrédula. 1.000.000 de pesos, se burló. No me hagas reír. El trato es por 85. ¿Crees que vamos a renunciar a todo eso por tus migajas? Estás loco. Encontraremos la forma de anular esa vieja escritura. Mis abogados son mejores que el vejestorio que tienes en el pueblo. Esto no ha terminado, papá. Esto apenas comienza. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, el corazón latiéndome con fuerza. Una parte de mí estaba decepcionada. Había esperado, tontamente, que la lógica y el instinto de supervivencia se impusieran. Pero la codicia era una droga demasiado poderosa. Estaban tan cegados por los millones que no podían ver la realidad, su plan estaba muerto. Pero otra parte de mí sintió una extraña calma. Les había ofrecido una salida honorable, una puerta de plata. Y la habían rechazado. Habían elegido la guerra total. Muy bien. Si guerra querían, guerra tendrían. Pero sería en mis términos. Y sin piedad. La primera fisura había aparecido en su armadura. Ahora, era el momento de romperla en 1000 pedazos. La negativa de Damián fue la última confirmación que necesitaba. No había vuelta atrás. La puerta de la reconciliación, si es que alguna vez existió, estaba cerrada y sellada para siempre. Esa misma tarde, Jimena, la joven periodista, apareció en la oficina de Ramiro. Era menuda pero con una energía que llenaba la habitación. Sus ojos brillaban con la inteligencia y el hambre de una buena historia. Le entregué una copia de la escritura original y del testamento falso. Ramiro le explicó los tecnicismos legales con una paciencia de santo.
Yo le conté el resto, el abandono, la codicia, la amenaza al ecosistema del pueblo. Ella escuchaba, grababa y tomaba notas a una velocidad asombrosa. Hacía las preguntas correctas, agudas y directas. Don Fermín, me dijo al final, esto es más que una disputa familiar. Esto es una historia sobre la lucha de David contra Goliat. Sobre la defensa del patrimonio cultural y ecológico frente a la especulación inmobiliaria. Es una historia que la gente necesita escuchar. Solo te pido una cosa, hija, le dije. Cuenta la verdad. Sin adornos. Pero con toda la fuerza que merece. Descuide, me aseguró, guardando su grabadora. Tendrá la fuerza de un huracán. 2 días después, el huracán llegó. El titular ocupaba la mitad de la portada de La Voz de la Región, en letras grandes y negras, gigante inmobiliario y herederos intentan despojar a agricultor local de su patrimonio. El artículo de Jimena era una obra maestra de periodismo de investigación. No solo contaba mi historia, sino que la contextualizaba. Había investigado a Desarrollos del Sol, descubriendo un patrón de proyectos controvertidos en otros estados, promesas incumplidas, daños ambientales, litigios con comunidades locales. Había entrevistado a un biólogo de la Universidad de Morelia, quien confirmaba que mis tierras albergaban especies de flora endémica y eran cruciales para la recarga de los mantos acuíferos de la región. Pero la estocada final vino de una fuente inesperada. Don Héctor, mi rival y ahora aliado, le había filtrado a Jimena un informe interno de la Semarnat que él había conseguido a través de su primo. El informe, que llevaba meses traspapelado en algún escritorio burocrático, designaba una porción significativa de mis tierras, casualmente, la misma porción donde se encontraba el pozo principal, como zona de conservación prioritaria. El desarrollo de un campo de golf allí no era solo inviable, era flagrantemente ilegal. El artículo cayó como una bomba en nuestro pequeño pueblo. La gente, que ya murmuraba sobre la extraña ausencia de mis hijos en los días posteriores al funeral de Luz, ahora tenía la historia completa. El teléfono de la oficina de Ramiro no paraba de sonar. Granjeros vecinos, dueños de pequeñas tiendas, el cura del pueblo, todos llamaban para ofrecer su apoyo. Se organizó una junta en la plaza principal para esa misma noche. Yo no asistí. No quería que esto se convirtiera en un espectáculo sobre mi persona. Pero Ramiro fue y me contó después. La plaza estaba llena. La gente estaba furiosa. Hablaban de organizar una manifestación, de bloquear los caminos y la constructora se atrevía a aparecer. Ya no era mi lucha, era la lucha del pueblo. Mis hijos, en su arrogancia, no solo me habían atacado a mí. Habían insultado a toda la comunidad. La presión mediática y social fue inmediata y brutal. El artículo de Jimena fue recogido por periódicos estatales y blogs de activismo ambiental. El nombre de Desarrollos del Sol empezó a asociarse con la corrupción y el abuso. Sabía que era cuestión de tiempo para que la constructora reaccionara. Son corporaciones sin rostro, pero no son estúpidas. Odian la mala publicidad más que a nada. Un escándalo así podía costarles no solo este proyecto, sino futuros contratos y permisos en otras partes. Y la llamada llegó. No a mí, sino a Ramiro. Era el jefe del Departamento Legal de Desarrollos del Sol. Su tono, según me contó Ramiro, ya no era arrogante, sino conciliador. Querían aclarar el malentendido. Aseguraban que habían sido engañados por los herederos y que no tenían conocimiento de la situación legal de la propiedad ni de las restricciones ambientales. Mentiras, por supuesto, pero mentiras que indicaban una retirada estratégica. Nos ofrecen un acuerdo, me dijo Ramiro, con una sonrisa triunfante. Retirarán cualquier oferta y firmarán un documento desistiendo de cualquier interés en la propiedad. A cambio, piden que detengamos la campaña de desprestigio en los medios. Era una victoria. Una victoria enorme. El gigante había parpadeado. Goliat estaba retrocediendo. Pero para mí, no era suficiente. Había neutralizado a la constructora, pero los verdaderos enemigos, los que habían iniciado todo, seguían impunes. Diles que aceptamos, Ramiro, le dije. Pero la guerra no ha terminado. Solo hemos ganado una batalla.
Ahora, es el turno de mis hijos. Sentado en la penumbra de la oficina, mientras afuera el pueblo rugía en mi defensa, no sentí alegría. No había euforia en la victoria. Solo una fría y dura satisfacción. Como la de un cirujano que ha extirpado la primera parte de un tumor maligno, sabiendo que la parte más profunda y dolorosa de la operación aún está por venir. Con la constructora fuera de la ecuación, Damián y Gala quedaron expuestos, solos y sin su poderoso aliado. Su plan maestro se había derrumbado. Ahora eran solo dos personas que habían cometido fraude, enfrentándose a un pueblo entero y a un padre que ya no estaba dispuesto a perdonar. Era el momento de dar el golpe de gracia. Llamé a Ramiro y le pedí que organizara una reunión final. En tu oficina, Ramiro. Quiero que estén en nuestro territorio. Y no quiero que estemos solos. Ramiro entendió perfectamente. Hizo una llamada a la Ciudad de México. Al día siguiente, un coche negro con chofer se detuvo frente a la oficina. De él descendió el licenciado Beltrán, un viejo amigo de Luz de sus tiempos de universidad. Un hombre que se había convertido en uno de los abogados corporativos más temidos y respetados del país. Luz siempre había mantenido el contacto, y yo sabía que le tenía un gran afecto. Le había llamado 2 días antes, le conté la historia y, sin dudarlo, me ofreció su ayuda pro bono, como un último favor a la memoria de su amiga. La reunión se fijó para las 4 de la tarde. Cuando Damián y Gala llegaron, el escenario estaba preparado. Yo estaba sentado en el centro, flanqueado por Ramiro Solís a un lado y el imponente licenciado Beltrán al otro. Éramos un frente unido de ley, lealtad y poder. Mis hijos entraron con la cabeza gacha. Parecían versiones demacradas y derrotadas de sí mismos. Damián, sin su traje impecable, vestía unos pantalones arrugados y una camisa que no había sido planchada. Gala no llevaba maquillaje y su cabello, normalmente perfecto, estaba recogido en una coleta descuidada. La arrogancia había sido reemplazada por un miedo palpable. No se atrevieron a mirarme a los ojos. Siéntense, dijo el licenciado Beltrán, su voz resonando en la pequeña oficina con una autoridad que no admitía réplica. Obedecieron como autómatas, sentándose en las 2 sillas que habíamos colocado frente al escritorio. Beltrán no perdió el tiempo en preámbulos. Puso una pila de documentos sobre la mesa. Vamos a ser breves, comenzó, su tono cortante como el filo de una navaja. Ustedes dos han cometido una serie de delitos graves. Falsificación de un instrumento público, fraude procesal, tentativa de despojo y, podríamos argumentar, conspiración para cometer fraude en colusión con Desarrollos del Sol. Damián palideció. Gala comenzó a temblar. La constructora, continuó Beltrán, ha decidido sabiamente retirarse y cooperar. Tenemos declaraciones juradas de sus directivos afirmando que ustedes les aseguraron tener la titularidad total y libre de gravámenes de la propiedad. Eso los deja a ustedes como los únicos responsables de todo el engaño. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras los aplastara. Podríamos, en este mismo momento, cruzar la calle y presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público. Con las pruebas que tenemos, les garantizo que enfrentarían un proceso largo, costoso y con una probabilidad muy alta de terminar en una sentencia de prisión. La falsificación de documentos se paga con cárcel, señores. Gala soltó un sollozo ahogado. Sin embargo, dijo Beltrán, y aquí su tono se suavizó un ápice, su padre, en un acto de generosidad que, francamente, no merecen, ha decidido ofrecerles una alternativa. Ramiro deslizó otro juego de documentos sobre la mesa, hacia ellos. Esto, explicó Ramiro, es un convenio de terminación de controversia y un acto de renuncia de derechos hereditarios. En él, ustedes reconocen que el testamento que presentaron es nulo, renuncian de forma voluntaria, absoluta e irrevocable a cualquier derecho presente o futuro sobre la herencia de su madre y sobre cualquier bien propiedad de su padre. Ceden el control total y absoluto del rancho La Esperanza y todas sus empresas asociadas al señor Fermín Vargas. Damián tomó los papeles, sus manos temblorosas. Los leyó por encima. Renunciar a todo, susurró, incrédulo. A la herencia, para siempre. Es correcto, dije yo,
hablando por primera vez. Mi voz era tranquila, desprovista de emoción. Es exactamente lo que ustedes intentaron hacerme a mí. Con una pequeña diferencia. Yo les estoy ofreciendo una salida legal y la libertad. Ustedes me ofrecieron el abandono en una carretera. Pero, papá, comenzó Gala, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Somos tus hijos, cometimos un error, un terrible error, pero... Silencio, la corté, levantando una mano. La mujer a la que llamas, mamá, te habría perdonado. El hombre al que llamas, papá, quizás también lo habría hecho. Pero ese hombre murió en ese camino de tierra. La persona que está sentada frente a ustedes ya no es su padre. Es solo un hombre al que intentaron destruir. Y ese hombre no negocia. Mi mirada era tan dura, tan fría, que ambos se encogieron en sus asientos. Tienen dos opciones, concluyó el licenciado Beltrán. Firman esos papeles ahora mismo, y se van de aquí como hombres y mujeres libres, aunque sin un centavo. O no firman, y mi asistente, que está esperando abajo, procederá con la denuncia penal. La elección es suya. Tienen 5 minutos. No necesitaron 5 minutos. El miedo a la cárcel era más fuerte que cualquier atisbo de orgullo que les quedara. Damián fue el primero en tomar la pluma. Su firma, normalmente tan segura y arrogante, era un garabato tembloroso. Gala firmó después, sus sollozos sacudiendo todo su cuerpo, una de sus lágrimas cayendo sobre el papel, borroneando ligeramente la tinta. Cuando terminaron, Ramiro recogió los documentos con solemnidad y los guardó en un sobre. ¿Y ahora qué?, preguntó Gala en un hilo de voz. Ahora se van, dije, poniéndome de pie. Se van de este pueblo. Y no vuelven. Jamás. Si vuelvo a ver sus caras por aquí, si me entero de que han intentado contactarme de alguna manera, este acuerdo queda anulado y procederé con la denuncia. ¿Entendido? Asintieron en silencio. Se levantaron y, sin mirarse el uno al otro, salieron de la oficina. Los vi por la ventana. Caminaron por la acera, dos figuras derrotadas y extrañas en el pueblo que los vio nacer. Cada uno se subió a su coche y se fueron en direcciones opuestas. Se acabó, Fermín, dijo Ramiro, poniendo una mano en mi hombro. No, respondí, mirando el camino por donde se habían ido. Todavía no. Falta una cosa. La batalla legal había terminado. Pero la guerra, mi guerra personal, necesitaba un epílogo. Y ese epílogo tenía que escribirse en casa. Le pedí al chofer del licenciado Beltrán que me llevara de vuelta al rancho. Durante el trayecto, un silencio solemne llenaba el coche. El paisaje que antes me había parecido hostil, ahora me daba la bienvenida. Los árboles de aguacate parecían inclinarse a mi paso. Era el regreso a casa. Cuando llegamos a la entrada de La Esperanza, vi el coche de Damián estacionado junto a la casa. Mi corazón se endureció. Sabía lo que significaba. No se había ido del todo. Había vuelto para un último acto de saqueo. Espéreme aquí, por favor, le dije al chofer. Esto es algo que debo hacer solo. Bajé del coche y caminé lentamente hacia la casa. La puerta principal estaba abierta. Entré. El silencio era antinatural. La casa se sentía violada. En la sala, un par de cojines estaban en el suelo. En el comedor, un cajón de la vieja credenza donde Luz guardaba la platería estaba abierto y vacío. Subí las escaleras, mis pasos resonando en la madera. La puerta de nuestra habitación, mi habitación, estaba entreabierta. La empujé suavemente. Y allí estaba él. Damián. De espaldas a mí, de pie junto a la ventana, mirando hacia el huerto. La habitación era un caos. Los cajones de la cómoda estaban sacados, su contenido esparcido por el suelo. Las puertas del ropero estaban abiertas, la ropa de Luz y la mía revueltas. Estaba buscando algo. Dinero, joyas, cualquier cosa de valor que pudiera llevarse en su huida final. ¿Buscas algo, Damián?, pregunté, mi voz tranquila pero cortante como un cuchillo. No se sobresaltó. Ni siquiera se giró de inmediato. Se quedó mirando por la ventana,
como si estuviera admirando el paisaje. Sabía que tenía que haber más, dijo, su voz hueca, desprovista de la furia de antes, llena solo de una amarga resignación. Papá no sería tan tonto como para dejarlo todo en el banco. Siempre fuiste un hombre de guardar el dinero bajo el colchón. Tu padre era un hombre de confianza, lo corregí. Algo que tú, claramente, nunca aprendiste a valorar. Ahora sí se giró. Su rostro estaba demacrado, sus ojos inyectados en sangre. La máscara del empresario exitoso se había hecho añicos, revelando al hombre desesperado y patético que había debajo. Tú lo has destruido todo, gritó, su voz quebrándose. Todo. El trato se cayó. Los acreedores de Gala la están acosando. Y en mi firma, ya empezaron a hacer preguntas. ¿Por qué me tomé tanto tiempo libre? ¿En qué líos estoy metido? Mi carrera está acabada. Las acciones tienen consecuencias, repliqué con sencillez. Él soltó una risa amarga, una risa que sonó a locura. ¿Es eso lo que es esto? ¿Una lección? ¿El gran Fermín Vargas enseñándole una lección de vida a su hijo pródigo? No es una lección, dije, acercándome lentamente. Es justicia. Me detuve frente a la estantería donde Luz guardaba sus novelas favoritas. Mis dedos rozaron los lomos de los libros hasta que encontraron uno en particular, una vieja edición de Pedro Páramo, encuadernada en piel. El libro favorito de Luz. El que me leía en voz alta en las noches de invierno. Lo saqué del estante. De entre sus páginas, deslicé un sobresellado. Tu madre te escribió esto, le dije, extendiéndole el sobre. La semana antes de morir. Iba a dártelo después del funeral. Antes de que entendiera en qué te habías convertido. Damián miró el sobre como si fuera una serpiente. Extendió la mano para cogerlo, pero yo lo retiré. Respóndeme una cosa, Damián. Con la verdad, si es que todavía te queda algo de ella, le dije, mirándolo fijamente. ¿Lloraste por él? ¿Sentiste algo cuando la enterramos? ¿O estabas demasiado ocupado planeando cómo sacar provecho de su muerte? Algo parpadeó en su rostro. Un atisbo de vergüenza, quizás. O tal vez solo la molestia de haber sido descubierto en su bajeza más profunda. Apartó la mirada. Yo quería a mamá, murmuró. Querías lo que ella te proporcionaba, lo corregí, mi voz implacable. Seguridad. Estatus. La red de seguridad para tus negocios arriesgados y tus deudas de juego. Eso es lo que querías. Su silencio fue su confesión. Puse el sobre en la cómoda, a su alcance. Tu madre construyó algo que podría haber sustentado a generaciones si hubieras tenido la paciencia y la decencia de cuidarlo. En lugar de eso, intentaste venderlo por dinero rápido para tapar tus propios agujeros. El negocio del rancho se está muriendo, espetó él, en un último intento de justificación. Papá era demasiado terco para verlo, demasiado atado a sus métodos anticuados. Y el desarrollo te habría hecho rico, terminé la frase por él. Mientras destruía todo lo que tu padre valoraba, todo lo que yo valoro. Damián sacudió la cabeza, como si yo fuera el que no entendía, el que estaba siendo irracional. Incluso en su derrota final, era incapaz de ver más allá de su propio egoísmo. Coge la carta y vete, le ordené, mi voz dejando claro que no había más que discutir. Léela o no la leas, me da igual. Pero esta es la última vez que pones un pie en esta casa. Él arrebató el sobre de la cómoda y pasó por mi lado sin decir una palabra más, empujándome ligeramente con el hombro al pasar. Escuché sus pasos apresurados bajando las escaleras, el portazo de la entrada, el rugido del motor de su coche arrancando con violencia. Solo cuando el sonido del motor se desvaneció en la distancia, me permití sentarme en el borde de la cama, rodeado por los escombros de la última violación de mi hijo. No lloré. No había llorado desde aquel momento en la carretera cuando me di cuenta de que mis hijos se habían convertido en extraños. En cambio, con una calma metódica, comencé a poner la habitación en orden. Doblé con cuidado las camisas de Luz que todavía olían débilmente a ella. Recogí las fotografías esparcidas. Restauré el orden en el caos que mi hijo había dejado atrás.
Era mi forma de reclamar mi espacio, mi vida. Mi forma de decirle al fantasma de su traición que ya no tenía poder aquí. Pasaron 3 meses. El verano llegó a Michoacán, cubriendo los campos con una manta de calor y vida. El rancho, que había sido un campo de batalla silencioso, volvía a ser un lugar de trabajo y crecimiento. Los árboles de aguacate estaban cargados de fruta, prometiendo una de las mejores cosechas en años. Yo no la manejaría solo. Había contratado a un nuevo gerente, el hijo mayor de Pascual, un muchacho joven y brillante que había estudiado agronomía y que combinaba el respeto por la tradición con las nuevas tecnologías. El rancho estaba en buenas manos. En manos que amaban la tierra, no que la veían como una mercancía. Me encontraba sentado en el porche, en el viejo sillón de mimbre de luz, viendo cómo el sol comenzaba a ocultarse detrás de los cerros. El aire olía a tierra mojada por el riego de la tarde y a jazmines en flor. Mi celular sonó. Era un mensaje de Jimena, la periodista. Adjuntaba una imagen, la portada de la sección de negocios de un periódico nacional. El titular decía, CEO de Desarrollos del Sol, acusado formalmente de fraude y corrupción. El subtítulo mencionaba que la investigación se había desencadenado a raíz del intento de despojo en Michoacán, que había revelado un patrón de explotación a propietarios vulnerables en todo el país. Dejé el teléfono a un lado. No sentí alegría, ni sed de venganza satisfecha. Solo una tranquila sensación de que el mundo, a veces, encuentra la manera de equilibrarse. Justicia, no revancha. Aunque quizás, en el fondo, eran la misma cosa. Otro mensaje llegó. Un número desconocido. Lo abrí. Papá, por favor. Han pasado meses. ¿Podemos hablar? G. Era Gala. Era el 13º mensaje que me enviaba en las últimas semanas. Borré el mensaje sin responder, igual que los 12 anteriores. Había empezado a buscarme después de que el escándalo estallara por completo. Después de que sus acreedores, al ver que el dinero del rancho nunca llegaría, le embargaran el coche, el apartamento, todo lo que poseía. De Damián no había sabido nada directamente. Ramiro me contó que había oído un rumor. Que le habían pedido amablemente que renunciara a su prestigiosa firma de inversiones cuando su conexión con la investigación de fraude se hizo pública. Se había esfumado. Desaparecido en la vergüenza de su propio fracaso. Mis hijos estaban aprendiendo la lección más dura de todas. Que hay puentes que, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Que hay traiciones que cortan tan profundo que ninguna sutura puede cerrarlas. La oscuridad comenzó a asentarse sobre el rancho. Las chicharras iniciaron su canto nocturno. Me mecía suavemente, escuchando los sonidos familiares de mi hogar. En mi regazo, tenía una libreta. En ella, había comenzado a dibujar los planos de un nuevo proyecto. Un pequeño restaurante de la granja a la mesa, que se construiría en el viejo granero. Un lugar donde la gente de la ciudad podría venir a probar los sabores auténticos de nuestra tierra. También había esbozado un programa de visitas educativas para las escuelas del pueblo, para enseñar a los niños de dónde viene la comida, el valor del trabajo del campo. Eran los sueños de Luz. Ideas de las que habíamos hablado 1000 veces, sentados en este mismo porche, antes de que su enfermedad consumiera nuestras conversaciones con citas médicas y manejo del dolor. Lo estoy haciendo, mi Luz, susurré al aire de la noche. Todo lo que planeamos. Todo lo que ellos intentaron destruir. Mañana tenía una cita con Ramiro para formalizar la creación de la beca agrícola Luz de Vargas. Un fondo, financiado con las ganancias del rancho, para ayudar a jóvenes del pueblo que quisieran estudiar carreras relacionadas con la agricultura sostenible. El dinero que mis hijos habían intentado robar ahora serviría para sembrar futuro en la comunidad que ellos habían despreciado. La próxima semana, celebraría la primera cena comunitaria de la cosecha. Invitaría a todos los vecinos y amigos que me habían apoyado, que me habían recordado que la verdadera familia no siempre es la que lleva tu sangre. Y en las noches tranquilas, como esta, me sentaría aquí, en el sillón de Luz, cuidando el rancho que construimos juntos. El legado que continuaría sin nuestros hijos. Fuerte y perdurable como los propios árboles.
Después de todo, no estaba solo. Simplemente, era libre. Y esa es mi historia. La historia de cómo perdí a mis hijos para poder salvar el alma de mi hogar. Sé lo que algunos de ustedes estarán pensando. Que fui un padre duro, implacable. Que la sangre es la sangre, y que un padre siempre debe perdonar. Quizás tengan razón. Quizás en otro universo, en otra vida, yo habría sido ese hombre. El hombre que agacha la cabeza, que acepta las migajas de un respeto falso, que permite que su vida sea desmantelada en nombre de una paz familiar que no es más que una mentira. Pero ustedes deben entender algo. La traición que viene de la propia carne, de aquellos a quienes has alimentado, vestido y amado con cada fibra de tu ser, es una herida de una naturaleza distinta. No es un corte limpio. Es un veneno que se filtra en el alma. Te quema por dentro, consume la parte blanda y sentimental de ti, y deja en su lugar algo más duro, algo más claro. Algo inquebrantable. Mis hijos tomaron su decisión aquel día en esa carretera polvorienta. Creyeron que abandonaban a un viejo débil y acabado. No se dieron cuenta de que, en realidad, estaban liberando a un hombre que ya no tenía nada que perder. Y un hombre sin nada que perder es el hombre más peligroso del mundo. Yo tomé mi decisión cada día después de ese. Elegí no ser una víctima. Elegí luchar. Elegí la lealtad de mis amigos por encima de la sangre de mis traidores. Elegí el legado de mi esposa por encima de la codicia de mis hijos. ¿Me duele? Cada día. Me duele la memoria de los niños que fueron y que ya no existen. Me duele el fantasma de la familia que pudo haber sido. Pero es un dolor limpio, como el dolor de un hueso que ha sanado correctamente. Ya no es la infección purulenta de la negación y la esperanza falsa. A veces, en las noches muy silenciosas, me pregunto qué habrá sido de ellos. Me pregunto si Damián alguna vez leyó la carta de su madre. Me pregunto si Gala, en la soledad de su nueva y humilde vida, alguna vez siente un arrepentimiento genuino. Pero esos pensamientos son fugaces. Ya no son mi responsabilidad. Solté esa carga en el mismo camino donde ellos me soltaron a mí. Mi vida ahora está aquí. En el crujido de este sillón de mimbre. En el sabor del café por la mañana. En la risa de los hijos de mis trabajadores jugando entre los árboles. En la satisfacción de ver una cosecha abundante. Mi vida está en la promesa que le cumplí a Luz. Recuerden esto, ustedes que escuchan mi historia. La bondad no es debilidad. La paciencia no es estupidez. Y el amor de un padre no es un cheque en blanco. Es un tesoro. Y aquellos que lo tratan como si fuera basura, eventualmente descubrirán que se han quedado con las manos vacías, rodeados únicamente por los escombros de su propia avaricia. Yo, por mi parte, tengo todo lo que necesito. Tengo mi tierra. Tengo mi dignidad. Y tengo mi paz.